Bueno, chicos, se retira un jugador muy importante, se retira una leyenda, un jugador mítico del Fútbol Club Barcelona, un jugador que lo ganó todo con el Barça, un jugador que ha dejado una época, que ha marcado una época en el Barça. Iván Rakitic se retira del fútbol, se retira del fútbol profesional. Vamos con la intro. Bueno, chicos, vamos a hablar de Iván Rakitic, vamos a hablar de este jugador croata que se retira a sus 37 años, jugador mítico del Barça, jugador que lo ganó todo con el Fútbol Club Barcelona. Lo recordamos porque ha marcado una temporada increíble en aquel 2014-2015 con Luis Enrique, donde bueno ganó el triplete con el Barça, ganó la Liga, ganó la Champions, ganó la Copa del Rey. Y bueno, un jugador que durante sus 6 años con el Barça ha hecho cosas increíbles, 6 temporadas con el Barça, más de 300 partidos y 16 títulos ganados con el Fútbol Club Barcelona. Un jugador muy bueno, un jugador que en lo personal no se le valoró mucho en su día, pero es cierto que cuando estuvo en el Barça lo hizo muy bien. Es cierto que su estadía en el Barça ha marcado una época. Y bueno, un jugador que ha estado en clubes como el Sevilla, el Basilea, el Schalke 04, el mismo Barça. Un jugador incluso que ha sido muy importante para su selección, que ha sido muy importante con la selección de Croacia, que incluso llegó a una final de la Copa del Mundo con Croacia, siendo muy importante Iván Rakitic. Y bueno, qué decir, chicos, es un jugador que hizo muchísimo para el Barça, lo recordamos muchísimo por aquel gol que marcó en la final de Champions League, con una asistencia de Iniesta, lo recordamos muchísimo ese gran gol que marcó en esa final ante la Juventus de Turín. Y bueno, una final épica, una final que recordaremos muchísimo, donde bueno, Iván Rakitic abrió el marcador en aquel partido, en aquella final. Y bueno, también recordamos a Iván Rakitic, o lo personal lo recuerdo por aquel golazo que anotó ante Tottenham, un golazo por toda la escuadra, un golazo que remató Iván Rakitic. Y bueno, increíble, increíble. Lo que hemos visto de Iván Rakitic en el Barça ha sido espectacular. Ha sido un jugador muy importante, ha sido un jugador que marcó muchísimo durante esos 6 años que estuvo en el Barça. Y bueno, únicamente desearle lo mejor a Iván Rakitic en sus próximos proyectos, en lo que vaya a hacer, en lo que haga. Desearle lo mejor a este jugador que nos ha dado muchísimo. Y bueno, darle las gracias por todo. Suerte en lo que haga. Iván Rakitic, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu estadía en el Barça, nos has dado mucho. Y bueno, déjame aquí en la caja de los comentarios qué opinas sobre Rakitic, qué te pareció sus 6 años, sus 6 temporadas en el Barça. Muchas gracias por este video, suscríbete, dale like como siempre. Visca Barça.